empezás a grabar y yo presento el tema y vamos viendo cómo pasamos el power. La palabra, ahí ya está grabando. Bueno. Buenas tardes a todos. Ay, qué lindo. Qué lindo encontrarlos. No, este es un experimento. Esperemos que salga bien. El tema de la etapa 6 del proyecto, proyecto de investigación la materia y el proyecto que tiene como eje medio ambiente, ¿no? Tratamos el tema de hipótesis. ¿Cuál sería o qué sería la hipótesis dentro del proyecto en general? Ustedes ya estuvieron definiendo tema, o sea, eligiendo sus temas de interés, algunos trabajan tema de medio ambiente, y estuvieron planteando dentro del tema el problema, tuvieron también clases sobre lo que es el marco teórico, y me está faltando algo que no me estoy acordando ahora. Los objetivos. Bueno. Ah, y los objetivos, bien. Entonces, para empezar, la hipótesis está relacionada directamente con el problema o lo que ustedes definieron como problema. A veces en las investigaciones no se define solo como problema, sino como interrogante. Puede ser una pregunta, puede estar enunciado de esa manera. Entonces la hipótesis es como, para decir la forma más sencilla y más precisa sería, y para no extendernos, hay diferentes tipos de hipótesis, pero la principal es que es un primer intento de respuesta al problema que ustedes se plantearon, o al interrogante que ustedes se plantearon. No sé si querés poner la primera parte del Power, porque dice eso, básicamente, pero bueno, mientras yo leo eso, ustedes creo que pueden hablar. Ah, yo los veo, igual. ¿Se ven? Sí, ¿Se yo ve veo bien? acá al costado. Ah, bien. ¿Pero ¿Se ven ve? el Power en pantalla completa? Sí. Bien, buenísimo. Vos Sí. avísame cuando voy pasando las plaquitas. Dale. Lo que les decía recién, bueno, este Power va a quedar también, obviamente, en lo que es la carpeta de etapa 6 de Classroom, ¿sí? Para que tampoco es tan preciso ni tan extenso. Pero bueno, es más fácil por ahí de acordarse cuando uno lo consulta. Acá es donde decimos que es un intento de respuesta ante el interrogante o problema que estemos investigando, ¿sí? Primero nos llamó la atención un tema, lo delimitamos, con el marco teórico fuimos poniéndonos al tanto más o menos de la información que ya hay sobre ese tema. Estoy buscando lo que sigue en mi mente. Después recopilaron la información y entienden o tienen una visión más o menos. No es que entienden o tienen resuelta la situación o el tema o el problema. No es que está resuelto, sino que ustedes ya pudieron recopilar información sobre ese tema que les interesa y comprenden la situación que están investigando. O sea que pueden volver incluso a recortarla o a reformular el problema a esta altura. Pero, teniendo todo este cúmulo de información nuevo sobre el tema, lo que nos tenemos que plantear es qué es lo que nos viene primero a nosotros, no en orden temporal, sino en orden de importancia. ¿Cuál es la primera respuesta por ahí que se nos presenta? En ese sentido, es una predicción. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos si es así, ¿sí? Es una hipótesis que se enuncia como una oración en forma de respuesta, y que después vamos a tener, a través de la investigación, lo que vamos a hacer es rechazarla
aceptarla o reformularla, pero vamos a llegar a una conclusión, ¿sí? Esto de verificar o contrastar la hipótesis significa que la tenemos que comparar con algo que podamos observar, con algo que nosotros podamos registrar. Y acá yo anoté fenómenos observables, pero esto se puede referir a grupos, o sea, tanto a grupos humanos, a comportamientos, conductas, que son observables, como también a documentación, porque por ahí hay una investigación que tiene que ver con la bibliografía que ustedes fueron recopilando antes, con la información que juntaron acerca del tema, y es una investigación teórica, por ejemplo. Entonces, no es que van a entrevistar, qué sé yo, a un filósofo o a un epistemólogo que se murió hace 100 años, sino que justamente en ese caso lo que van a contrastar son textos, ideas, conceptos, ¿sí? Pero observables en el sentido de lo que es más una investigación como la que se plantea en esta materia y en proyectos de investigación cualitativa. No sé si eso charlaron ya. Lo Eso charlamos. ya es. No sé si se Ah, acuerdan la diferencia entre una investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Se acuerdan? No, yo ¿No? Bueno, no. viene bien recordarlo entonces, Lula. sí, porque la investigación cuantitativa en lo que es sociales, ¿no? O sea, estamos en el ámbito de las ciencias sociales. Lo que es una investigación cuantitativa va a ser que significa que nosotros vamos a poder medir, ¿sí? Vamos a tener que transformar esa hipótesis o esa respuesta que nosotros le damos al problema, vamos a tener que poder medirla después, tener en cuenta, definir variables y conceptos que usamos en esa hipótesis, y encontrar una manera de medirla. O sea, es numérica, por eso es cuantitativa, y por lo general la respuesta es estadística, probabilística, en términos de números. Eso es cuantitativo, porque nos dice, nos va a responder cantidades, porcentajes, qué sé yo, desde un censo hasta, no sé, preguntarnos una investigación acerca de cuánto, por lo general es así, es con Sí, cuánto. por ejemplo, en el contexto eh, actual, el porcentaje de, qué sé yo, de estudiantes que no acceden a la educación virtual, ¿sí? Vamos a buscar por un número, ejemplo, ¿sí? A ver qué porcentaje. claro, la Cuantitativo viene de respuesta, eso. claro, y en ese sentido, con fenómenos observables, lo traducimos a números, o sea, hacemos o encuestas o estadísticas, un conteo, un censo, un relevamiento de datos que va a quedar expresado en forma de número o de porcentaje. Después vemos qué respuesta, digamos, vemos si esa respuesta que nosotros nos planteamos como hipótesis los números la corroboran, o sea, la apoyan y coinciden, o si no coinciden los números con la hipótesis que nosotros nos planteamos. ¿Sí? No sé si se entiende hasta ahí o estoy haciéndolo muy... No, sí, se entiende. Pregunten igual, interrumpan. Sí, sí. El objetivo de la materia, de proyecto en ciencias sociales, justamente lo que va a pedir es una investigación cualitativa, ¿no? No Claro. cuantitativa. Que bueno, ¿querés contarles qué es lo cualitativo? Mm. En ese sentido, la investigación cualitativa justamente apunta a también fenómenos observables, pero que no pueden ser cuantificados, o sea, que para su comprensión no pueden ser trasladados a números o porcentajes. Y no nos lleva, al no tratar con números o porcentajes, no nos lleva a una conclusión que después podamos generalizar para el resto
de otros grupos, por ejemplo. Es más localizada, es más acotada y apunta a una conclusión específica, situada, y también tiene, bueno, otra forma de recolección de datos, otra forma de verificar la hipótesis, ¿sí? Porque ahí nos tenemos que valer de herramientas que son cualitativas y que van a depender de la observación directa, quizás la participación o la observación participante, las entrevistas, las historias de vida. Esos son herramientas que no nos van a dar porcentajes, nos van a dar respuestas justamente cualitativas. No estoy encontrando el sinónimo en este momento, para no repetir cualitativas por 20ª vez. Pero de todos modos, todas esas formas de recolección de datos las vamos a ver en los próximos pasos en detalle, claro. ¿sí? Que es una historia de vida, que es una entrevista en profundidad, la observación participante, todas esas formas de recolectar información las vamos a ver en detalle más adelante. Pero sí, tiene que ver con eso que dice Lula, no vamos a preguntar por sí o por no, y después vamos a hacer un gráfico de torta con los porcentajes, sino que la información que nos van a dar va a ser en profundidad, más en detalle, con más datos, más intensa, ¿sí? Entonces, bueno, quizás ustedes van a tener que desgravar, van a tener que tomar nota, ¿sí? Van a tener que utilizar otras herramientas para poder, no es que van a repartir papelitos o qué sé yo, o largan una encuesta por Instagram y les responden sí, no, y ya está, y ya les sale el gráfico de barra, y bueno, eso sería cuantitativo, ¿sí? Nosotros no, vamos a buscar experiencias, vamos a buscar testimonios, por eso decimos que es cualitativa. Claro. Bueno, no sé, el siguiente... Dale, antes de pasar a la siguiente, con respecto Sí. a la hipótesis, quedó claro que ustedes ya tienen una pregunta de investigación, la mayoría ya tiene una pregunta de investigación. Entonces, su hipótesis va a ser una supuesta respuesta a esa pregunta, ¿sí? Antes de realizar la investigación. ¿Sí? Seguramente ustedes ya se imaginan algo, ya tienen algún supuesto. Entonces, bueno, ese supuesto ustedes lo van a explicitar en forma de hipótesis y después a lo largo de la investigación van a ver si lo comprueban, esa idea previa que ustedes tienen, si ustedes la comprueban, la verifican o no. Vos creo que tenías algunos ejemplos acá, ¿no, Lula? Más adelante. Sí, A la ver, cosa es que estos ejemplos son de la vida cotidiana, digamos, y son ejemplos que parecen tontos, pero en realidad nosotros estamos hipotetizando, vamos a decir, estamos suponiendo, porque también la hipótesis es una suposición, no solamente una predicción. Es una suposición que hacemos, y que después tenemos que comprobar. Cuando decimos que podemos contrastar o comprobar la hipótesis, con estos ejemplos vamos a ver cuáles serían esos mecanismos. Por ejemplo, muchos ejemplos de hipótesis cotidiana, ¿no? Fíjense en la primera, que dice, muchos guitarristas son buenos, pero no creo que nadie toque tan rápido como lo hizo él. Esto que está marcado en negro, igual que la palabra hipótesis, es la hipótesis que tenemos, pero no lo claro, dice. De esa persona. Claro, o sea, esto de que muchos guitarristas son buenos es información que nosotros ya tenemos, o que damos por verdadera y damos por admitida, ¿sí? Pero estamos hablando de un caso en particular, de un guitarrista en particular, que acá no se nombra, ni es necesario, pero el ejemplo dice, no creo que nadie toque tan rápido como lo hizo él. La forma, quizás, de comprobar esta hipótesis, cómo se les ocurre, que sería ver si es verdadera o no, o si coincide o no con lo que uno ya creía, con lo que uno plantea.
Y averiguando si hay otro guitarrista que toca más rápido, haciendo una investigación Sí, sobre eso, qué sé yo. se imaginan Preguntando. preguntando y en un... Se imaginan lo que sería, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero un experimento o una comprobación observable, en este caso audible también, pero Y no, ni idea, qué sé yo, se fijaría. Tendría que ser también el saber en dónde. No creo que en el mundo, porque sería medio raro y difícil de comprobar. claro. Pero qué sé yo. Acá ponele, Mm, te fijás o preguntás, ¿vos te crees mejor que tal? Bueno, mostrame. claro. No sé. Sí, esa sería, de todas formas, esa respuesta sería la opinión de otra persona, no del guitarrista, ni del resto de los guitarristas. Claro, Una posibilidad de resolver tiro esta posibilidad, los demás la van a decir ustedes, pero tiro una posibilidad de contrastar esta. Una posibilidad es hacer un concurso o un claro, ahí certamen tipo, fijarte, ¿entendés? De donde decir, bueno, hacerlos tocar realmente a todos los guitarristas, o a claro, muchos, ¿no? Aparte esto es medio ambiguo, ¿no? Porque decir muchos, también acotado a Verónica, por ejemplo, o al partido de Punta Indio, o al distrito, o a una época en particular, y decir, bueno, ahí se reformula la hipótesis para que sea más precisa, y una vez que está reformulada, entonces podemos decir, bueno, convocamos a todos los guitarristas del distrito, porque creemos que, pues mi hipótesis es que ¿no? Pepito, es el guitarrista que toca más rápido. claro, Entonces, listo, tenés todos los que participan y comparás. Se comparan, ¿no? Y se compara, se cronometra, no sé, todos tocan por ahí la misma pieza musical o el mismo punteo y ver en ese punteo cuál es el más rápido. Entonces, cuando esa prueba, entre comillas también, termina, ustedes van a poder volver a leer esto y decir, bueno, si era el más rápido o no. ¿Se entiende hasta ahí? sí, sí, sí. Bueno, la otra es más fácil, no más fácil, no, pero es más cotidiana, que dice, mi hipótesis es que me está engañando con su profesora de teatro. Claro, nosotros no sabemos cuál es el tema, cuál es el problema, cuál es la pregunta que se hizo esta persona, pero su hipótesis, su respuesta es, para mí, que me está engañando con su profesora de teatro. Atendé, Martina, alguna. No, perdón. No, bueno, ¿cómo comprobarían esto? Y yendo a teatro, qué sé yo. Yendo a ver, vas, te fijás, le mirás la compu, no sé. Le Algo. stalkeas Facebook, Instagram, todo. ¿Ves qué onda? ¿Ves qué onda? Le preguntás también, que es otra posibilidad. Sí, y sí, tuve que haber respondido eso para haber quedado mejor de una. No, pero bueno, es una posibilidad, lo que pasa es que es la más difícil, porque si hay una sospecha, es medio Claro, complicado que ese sea un exacto. dato confiable. Pero bueno, eh, esa sería, hay una forma de contrastarla, digamos, Claro, y contrastarla implica eso, ver cuáles son las estrategias que se van a poner en juego o que ustedes van a elegir para comprobar si esto es así o no. Y siempre tener en cuenta estos, que aún en el lenguaje cotidiano parece tonto, porque estos ejemplos son bien triviales, pero tener en cuenta que nosotros estamos definiendo un concepto, que es hipótesis, ¿no?
Pero fíjense que cuando llegamos al proceso en que ya la pudimos enunciar, después nos vamos a encontrar, cuando vayamos a verificarla, que tenemos que tener claros los conceptos que están expresados en esa hipótesis. Por ejemplo, en este caso, me está engañando con su profesora de teatro. Tendríamos que especificar, para llegar a una conclusión, ¿no? Tendríamos que especificar qué consideramos que es que nos engañen. ¿Está chateando? Claro. ¿Les están viendo? ¿Sí? Bueno, de esa misma manera pasa en el ámbito, en una investigación científica. Porque si uno deja un término ambiguo, o medio así, que no está del todo definido, después se complica cuando uno quiere ir a comprobar la hipótesis. Esos son los conceptos que ustedes van a desarrollar teóricamente en el marco teórico. Por ejemplo, se me viene tu caso, Claro. Marti, que vas a trabajar la sexualidad, vas a tener que definir qué es la sexualidad, ¿no? Porque todos entendemos lo mismo por sexualidad, entonces ese va a ser un concepto. Por ejemplo, si tu hipótesis es que la sexualidad, yo creo que ibas a trabajar los cambios, ¿no? En la sexualidad en los últimos años. Entonces, bueno, esos conceptos los vas a tener que... Los cambios y cómo la sociedad también fue cambiando, o sea, a la par de los cambios, cómo todos fueron cambiando, de cómo ven las cosas hace 10 años ahora, ponele, y todo Bien. eso. Seguramente cuando a vos se te ocurrió trabajar ese tema, ya tenés alguna hipótesis o algo que vos creés de qué cosas fueron cambiando, cómo fue cambiando. Así que bueno, eso es lo que vas a tener que pensar para redactar tu hipótesis. Y los conceptos que están incluidos en la hipótesis, en este caso, como dijo Lula, son hipótesis de la vida cotidiana, pero bueno, en el caso de ustedes, que va a ser una investigación en ciencias sociales, van a tener que definir en el marco teórico los conceptos que van a utilizar, ¿sí? Y desde qué mirada los van a utilizar, ¿no? Sí, qué sé yo, si van a desarrollar un tema económico, no es lo mismo si lo van a mirar desde el marxismo, o si los van a mirar desde una, qué sé yo, de una teoría neoliberal, desde qué lugar se van a parar para definir ese concepto. Claro. Claro, está bien. Claro, y tienen que ser, esto de definirlos no es solo para ustedes mismos, ¿no? O sea, explícitamente tienen que quedar escritos. O sea, para cualquiera que después lee la investigación de ustedes o recorre la investigación que ustedes hicieron y no tenga que preguntarse en cada momento que se dice sexualidad, por ejemplo, tenga que preguntarse, pero ¿a qué se refiere con sexualidad? ¿Sí? Por eso en general, en el marco teórico es donde eso queda escrito y donde uno justifica, justifica teóricamente por qué utiliza esos conceptos, y por qué considera que la sexualidad es, así en los mosquitos, que la sexualidad es 2 puntos, y pueden citar autor, en ese caso. Se me está pasando algo que se me ocurrió recién. Para mi investigación. Sí, por supuesto, sí, sobre género y sexualidad, sí. Bien, bien. Sí, no hay problema, y consultas, hacemos otras clases más, así como encuentros donde podamos charlar el tema, sí. Ok, genial. Me está avisando Zoom que nos quedan 10 minutos. Sí, yo no recuerdo si esta es la última placa o hay otra. Creo que esta es la última. No Bien. sé si pasaron todas o nos salteamos una, no sé. Vos decime, fíjate la anterior. Yo te digo, esta es la anterior, esta. No, está bien. Pasaron todas. A ver la segunda. La segunda, espérate. La segunda es la que no estaba, está bien. ¿Está? Sí. No, pero sí estaba. Sí, la vimos. Ya pasamos todas. Sí, Bien. son 4. Perfecto. Bueno, si querés terminemos entonces con los ejemplos. Sí.
que nos queda. Fíjense que los ejemplos son bastante, o sea, son cotidianos, pero también son bastante variados, ¿no? O sea, como que temas que nada que ver uno con el otro. En la otra hipótesis, que dice, la fiscalía cree que el cocinero envenenó a la ex esposa aplicándole una destructiva solución en su té de la tarde. Ahí ya tenemos, bueno, tenemos que definir el tema de cuál es la destructiva solución, y cómo comprobar eso. Es más cercano a una investigación relacionada con las ciencias naturales, con lo que es forense y todo lo demás, pero es lo mismo, tenemos que, digamos, explicitar eso y ver qué es lo que se encuentra y cuáles son las pruebas, para que después podamos decir que la envenenó. A veces, en este tipo de hipótesis, por ahí podemos comprobar que sí, que fue envenenada la ex esposa, por ejemplo, pero no que fue el cocinero. Entonces, Claro. se complejiza en ese sentido, en el que cada parte cada aspecto, cada faceta que uno incluye dentro de la hipótesis, después va a implicar un desarrollo, o una aclaración, o una vuelta al marco teórico para tener que redefinir o darse cuenta de que uno pasó de largo determinado, de que se nos pasó de largo determinada definición. Y la última, que es fácil, y que suele tener, a veces es incomprobable: no veo a mi gata desde hace meses, mi hipótesis es que se ha perdido por el vecindario. La mía, si no la veo desde hace meses, es que se me la afanaron, porque no se va tan lejos. Pero bueno, sería otra hipótesis, ¿no? Que me la robaron, que se mudó, que le gustó más a otra casa, y otras hipótesis que no las quiero pensar porque sé que existen. Pero ese es el... Lula, sería bueno que Sí. les puedas contar un poquito en qué consiste el TP que les armaste. Ah, cierto, yo me estaba olvidando. En el trabajo práctico, lo que yo les propongo es un trabajo con 3 preguntas o 4 nada más, pero es identificar las hipótesis nada más, para que después ustedes puedan formularlas de ustedes y vean cómo se fueron identificando esas hipótesis y sucesivamente descartando o rechazando, y por qué las fueron rechazando. El trabajo se basa en lo que se llama, es un caso histórico, sobre lo que se llama la fiebre puerperal, o la fiebre después del parto, durante el periodo de puerperio, y cómo es que en 2 salas diferentes de un mismo hospital, atendidas por el mismo doctor, Semmelweis, había una alta mortandad en una sala y en la otra no. Entonces, el problema que se presenta, bueno, más o menos es cómo explicar eso. Cómo explicar que en un mismo hospital, con diferencia de salas, bueno, eso lo desarrolla el artículo. Hay 3 fotos escaneadas, digamos, son 3 fotos escaneadas en el PDF, donde se cuenta esta experiencia de Semmelweis, y adjunto a eso están las 3 preguntitas o 4 que lo que pedimos o lo que pretendemos es que lean bien primero toda la historia. Siempre les recomiendo que lean todo primero, o sea, que lean primero toda la historia y después vuelvan a ver las preguntas. Bueno, y a partir de ahí subrayan, marcan, lo que sea, pero transcriben Profe, las ese no lo mandaste hipótesis. todavía, ¿no? No, lo va a mandar Corina ahora cuando terminamos la clase. Y lo subimos también a Classroom. Classroom. Ahora cuando termina la clase, Sí. enseguida lo subimos. Sería la etapa Sí. 6. Claro. Así que bueno, el trabajo, basándonos en esta explicación, en esto que tuvimos, que lo hicimos lo más acotado posible, para no complejizar los diferentes tipos de hipótesis, etcétera, más que nada la práctica sirve. En este caso me parece que va a estar bueno que ustedes puedan identificar en ese caso cuáles son las hipótesis, porque si las pueden identificar van a poder identificar cómo las descartó, y va a ser más
más fácil para ustedes formular la hipótesis de ustedes y después ver de qué manera eso se puede contrastar, comparar con lo que ustedes observen, de acuerdo a la recolección de datos que hagan. Claro, una vez que ustedes tienen su hipótesis, lo que van a plantear en la etapa siguiente es saber, bueno, esta es mi hipótesis, ¿cómo hago para contrastarla? Entonces, en el Claro. proyecto lo que van a tener que hacer es describir a ver cómo van a contrastar esa hipótesis, qué van a hacer. Van a hacer observación participante, van a hacer historias de vida, van a hacer entrevistas en profundidad, no sé, van a asistir a una asamblea barrial, a un municipio, a un centro de salud, bueno, lo que sea, lo van a tener que dejar detallado en ese paso, que se llama, sería como la descripción de, no recuerdo ahora el nombre exacto que le pusimos a esa etapa, pero bueno, tiene que ver con la manera en que van a recolectar los datos. Claro. Sí, tiene que ver con las consecuencias que se esperan de esa hipótesis o predicción, ¿no? O suposición. Si yo supongo que se perdió por el vecindario la gata, probablemente mi propuesta de trabajo sea recorrer el vecindario, preguntarle a todos los vecinos, tocarle el timbre, no sé, un ejemplo, ¿no? Son formas en las que ustedes van a observar directamente y van a recolectar esa información que les hace falta para ver si realmente se perdió. Por ahí la encuentran. Un vecino dice, a mí sí, se me apareció una gata así, esa, y listo. Corroboran la hipótesis y dicen, sí, mi conclusión estaba bien. Mi gata se había perdido, se había desorientado y estaba, no sé, abajo de una planta de un arbusto del vecino. Pero bueno, ese camino ya es para la otra clase. Por ahora es nada más que eso. El práctico les va a ayudar a identificar las hipótesis, creo que les va a resultar fácil. Genial. Bueno. ¿Dudas, preguntas en los 2 minutos y medio que nos quedan? Sí, a mí me dice menos. ¿Te dice menos? Sí. Sí, me dice 1:21. Ah, puede ser, sí. Sí. Pero bueno, de todas maneras tienen el mail, tienen los mails y en Classroom también pueden dejar las preguntas. Pero ¿No? más o menos se comprendió qué es una hipótesis y cómo pensarlas con sus preguntas. More, profe, David, ¿sí? una pregunta. Dale. ¿Los trabajos te los tenemos que mandar a vos, Milagros, o a todas las profesoras? Los pueden subir al Classroom o si no están los mails. Lo ponen con... ¿También lo tengo que mandar al mail? No, si lo mandás por Classroom ya está, porque al Classroom tenemos acceso a todos. Genial. Así que si lo suben al Classroom, todos podemos acceder. Y bueno, y si no, siempre en cada trabajo, de acuerdo a la profesora que se encargó de esa etapa, van a estar los mails a donde lo pueden mandar. Sí, ahí está mi mail. Ahí está el mail de Lula en el trabajo. Después nosotras, las profes, nos comunicamos